Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro ilustre invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios. Mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Mi cuenta Twitter @mingo_1. Saludos a los que están conectados en Mingo Blanco TV. Ustedes ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Nota positiva. rcr750.com, pero es que además en todas las plataformas ustedes estamos juntos en RCR750 y a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Amigos, el profesor Carlos Ñáñez, economista, Erika y Marilia contaban que el lunes pasado tuvimos que parir para poder tener algo de comunicación. Vamos a ver si la providencia hoy nos permite lograr una comunicación fluida con el profesor Ñáñez. Un gran abrazo, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Lo escuchamos, profesor. Adelante. Profe, lo estoy ¿Cómo viendo. estás? Buenos días. ¿Qué ¿Me tal? escuchas? Sí, lo estoy escuchando bien y lo estoy viendo además aquí en la pantalla de Radio Caracas. ¿Cómo le ha ido? Un gran abrazo. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Sorteando esta situación cada vez más difícil que atraviesa el país. Mucho, profe, y yo quiero arrancar antes de conversar con usted algunos temas relacionados con economía actual, comprometerlo para que nos haga un compacto de ese escrito tan sentido que usted ofreció en el diario El Nacional, Vivir entre los muertos, la hipérbole de la degradación en Venezuela. Tomando en consideración el final del artículo, promovíamos este encuentro con usted en un tuit que colocamos: el régimen ha logrado hacernos la vida cada vez más insoportable y por ende mucho más indeseable e incompatible con la dignidad humana. Un poco lo vinculo con lo que me contaba mi vecina, el video que ha circulado de una muchacha pariendo en una gandola que transporta ganado. Profesor, abyecta la imagen que pudimos observar y para los pelos y a cualquiera se le puede aguar los ojos de viendo una situación en Venezuela que no es aislada, como muy bien me decía mi vecina, sino que eso ocurre todos los días. ¿Por dónde comenzamos, profe? Bueno, el artículo, la crónica del Nacional, Vivir entre los muertos, como la hipérbole de la crueldad del chavismo, finaliza con esa máxima que tú muy bien relacionas el día de hoy, que es una idea de hacer la vida incompatible, es decir, algo tomando en cuenta el contorno kafkiano, hacer cada vez más compleja la existencia de la vida. Cada una de los asaltos a la dignidad humana que sufrimos en este país, cada uno de los asaltos a los derechos humanos que sufrimos en este país, no son hechos aislados, no son situaciones estocásticas o no planificadas o producto de un mal gobierno. Son producto de un gobierno diseñado para generar políticas públicas para el mal. Es decir, lo que decía Hannah Arendt, la banalidad del mal, y lo que luego retoma Jean Baudrillard en un libro que se llama La liquidez del mal, o el mal líquido, o el mal como dialéctica. En Venezuela tenemos un conjunto de dificultades diarias, y ese artículo comenzaba justamente con la obra, con la novela inconclusa del escritor checo Kafka, que es inconclusa, como inconclusa está Venezuela. Cualquier actividad, Mingo, y la radioaudiencia que decidamos emprender los venezolanos desde la cotidianidad, tiene marcado el signo de la imposibilidad y de la dificultad, basado en un Estado que sencillamente perdió el horizonte, en un Estado que que entró en una regresión estructural, y en un Estado en el cual podríamos indicar que el grado de quebrantamiento pasó de ser un gobierno absolutamente autoritario a un gobierno de corte totalitario con visos de gangsterilidad. Escucho. Sí, no, caramba, qué buena introducción hace usted, profe, pero yo decía para mis adentros mientras lo escuchaba con atención y recordaba, ya hablando de cosas inconclusas,
Entonces nosotros vamos a seguir escuchando la sinfonía inconclusa de Franz Schubert, por ejemplo, hasta cuánto tiempo acá en Venezuela, porque ¿qué podemos hacer? Fíjese, le vinculo esto que usted escribe muy bien con algunas notas que tienen que ver con economía para que entremos ya de lleno en su terreno. El mundo trae un trabajo que dice una liga de países autoritarios para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Entonces, por ejemplo, decimos, Putin se convierte en el gran velador del chavismo, permitiéndole esquivar las sanciones de Washington. Turquía, China o Irán forman parte también de una alianza que les brinda negocios millonarios e influencia continental. Esto, repito, lo reseña El Mundo. Pero además tenemos esta empresa rusa Rosneft que está proponiendo seguridad a las instalaciones petroleras de Venezuela. El PNUD está alertando que Venezuela es el país con mayor vulnerabilidad financiera en América Latina. Y termino con esto en este compacto de noticias de economía. La inteligencia de Estados Unidos está investigando en España a 2 accionistas de Plus Ultra por blanqueo. Y entonces la Embajada de Washington en Madrid ha cursado una solicitud de colaboración a España para investigar a 2 empresarios venezolanos próximos al chavismo que acudieron a una ampliación de capital de Plus Ultra en el año 2018. Entonces esto continúa, profesor. Esto apenas comienza. También, exactamente. Esto apenas comienza. Y son más de 20 años, mujer. Así es, hombre. Bueno, Mingo y Erika, creo que es la persona que está... Sí. ¿Cómo está, profesor? En cabina, la otra licenciada. Venezuela atraviesa un proceso que en politología se llama cleptocracia, que es el gobierno para la corrupción, los niveles de corrupción de Venezuela y de transparencia. En Venezuela, el índice Heritage de Venezuela nos coloca en antepenúltimo lugar. Desde luego, nuestros aliados son países absolutamente totalitarios y respetuosos de los derechos humanos, que crean vínculos desde la planificación centralizada o desde la corporativización a la cual se está moviendo el chavismo. El chavismo dejó de ser un modelo ideológico basado en el atavismo de la izquierda para convertirse en un modelo absolutamente corporativo, en lo que la literatura económica define como capitalismo de corte clientelar y que muchos atolondrados, y me disculparán el término, identifican como procesos de liberalidad económica o de recuperación económica a un mecanismo de malbaratamiento, de entrega de empresas, de entrega de lo poco que tiene Venezuela de capacidad instalada, oye, que es el 19% de la capacidad instalada de el país en uso, y que de una u otra forma benefician a los asociados, a los que están próximos al gobierno. La presencia de Rosneft en Venezuela como mecanismo de protección del régimen de Maduro, inclusive como mecanismo de administración de las reservas de petróleo, no es nueva. Los intercambios de la española Repsol en términos de materias primas para la industria venezolana petrolera no son nuevas. La industria venezolana petrolera produce lo que producía en el primer lustro del siglo pasado, en la década de los 40, producimos 400,000 barriles de petróleo. Y esto hay que explicarlo porque el ministro de Petróleo, quien es de profesión criminólogo, manifestaba que Venezuela iba a subir la producción petrolera, a incrementarla a 1.500.000 barriles de petróleo diarios. Esto es absolutamente imposible desde el punto de vista práctico, porque los IPP, que son los índices promedios de producción de petróleo, no dan para que la producción suba de 400,000 barriles de petróleo diarios a 1.500.000 barriles de petróleo diarios. En contexto, esto solo lo tuvimos en el 71-72 frente al anuncio de la nacionalización petrolera y como rebote de el conflicto petrolero del 2002, porque así hay que comenzar a llamarlo a los fines de no caer en la trampa de la neolengua del chavismo. Aquí no hubo un paro petrolero en el 2002, aquí hubo un conflicto inducido a los fines de purgar a la industria petrolera y de poder someterla a un proceso de dominación como el que tenemos en la actualidad. Escucho.
Profesor Ñañez, por aquí también le están preguntando, como nosotros hemos venido diciendo que en Venezuela pues los precios en dólares también estamos viendo incremento. Por aquí hay una de nuestros oyentes que le dice que le pide por favor que también explique el incremento en pesos, porque en la frontera de Venezuela se está viendo este incremento también en los precios en pesos, un poco apartándonos de este tema petrolero que hemos venido, que usted estaba tratando. Pero también quisiera unirlo a esa reflexión que usted estaba haciendo y un poco la preocupación que hemos sentido en los últimos días, que es probable, no sé si usted tiene información, de algún movimiento de privatización por parte del régimen de alguna de las industrias básicas para empezar a ver como una especie de mejora económica en el país. Como una ficción. Como ¿no? una ficción de mejoría. Sí. Entonces quisiera su comentario al respecto. Pero vamos a hacerlo, mujer, en la próxima parte. Perfecto, porque Mingo. César me está haciendo señas de que tenemos que identificar, tenemos que ir a máster y así le damos más chance y más tiempo al profesor Ñañez para que nos explique mejor esta inquietud. En momentos con el profesor Carlos Ñañez. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. En publicidad, quiero que anoten este número que es el de Comercializadora Prada, porque ahora en esta semana de extensión de la cuarentena radical, usted cuenta con Wilfredo y con Lucrecia y puede pedirle que le lleven a su casa o a donde usted se encuentre. Bueno, esos quesos tan ricos, los nuestros venezolanos, esos quesos tan frescos que tienen Lucrecia y son tan económicos. Usted compara los precios, la lista de precios que tienen Wilfredo y Lucrecia o Comercializadora Prada en este caso, de los embutidos, de los jamones, de las salchichas, de las chuletas de cochino, por ejemplo, ahumadas, que son una maravilla, las milanesas de pollo, que son tan frescas y tan ricas, las papas fritas, el arequipe, el yogurt. Si necesita huevos, le llevan también, tienen unos huevos fabulosos, maravillosos, muy económicos. Compare los precios de Comercializadora Prada en este número, 0424-258-6969 de Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Bueno, qué maravilla es hablarles todos los días de Produzca. Si nosotros podemos colocarles desde allá, desde Máster, un video que ya está en su Instagram, que lo colocaron como post, es un nuevo producto que ha llegado a comercializar, a Produzca, que de verdad vale la pena que ustedes consulten hoy por él, porque le va a brindar una gran seguridad. Allí lo tienen. No quisiera hablarles mucho porque quisiera dejarles hasta la intriga para que ustedes se motiven y en www.produzca.ve, que es el Instagram, o si no www.produzca.com, puedan consultar de esta maravilla que acaba de llegar a Produzca y que ustedes deben tener. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y hablando de tranquilidad, hablando de seguridad, bueno, fíjense que yo acabo de cumplir años y yo me regalo todos los años mi perfil 20 y mi antígeno prostático con mis amigos de The Lab Biodiagnóstica. Porque es lo primero que me va a preguntar el médico. Yo voy a hacerme mi chequeo, ¿verdad? Porque me lo regalo todos los años. Y lo primero que le llevo al médico es mi perfil 20 y mi antígeno prostático. Y eso lo logro con un precio súper especial porque hay unos combos maravillosos. Si usted se hace el perfil 20 con un examen preoperatorio o con un perfil tiroideo, hay un descuento maravilloso y todo el despistaje de COVID-19 en The Lab Biodiagnóstica aquí, 0414-202-2900. Pregunten por el servicio a domicilio de Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¡Qué rico! ¡Qué rico es este helado de piña colada! Dios mío, por el amor de Dios. ¡Ay, piña colada arrancando la semana! Pero usted pida piña colada, pida guanábana, pida merengue limón, pida stracciatella, pida frutos del bosque, pida parchita, pida Coco Crunch. Y ya viene el nuevo sabor que vamos a bautizar aquí, que no puedo decirles, y yo que soy tan deslenguado, yo sé cuál es, pero no se los puedo decir.
Bueno, si ustedes quieren saber cuál es, pregunten. Veganfruit.com, heladería Vegan Fruit, es amor vegano y cremoso. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Impresionante la sintonía del programa Fuera de Venezuela, la gran cantidad de venezolanos que están conectados en estos momentos siguiendo y felicitan al profesor Ñáñez de lo bien que explica todas las cosas y todas las inquietudes que hay, que además Erika va a hacer de nuevo un resumen de lo que le dejó con puntos suspensivos. Básicamente, profesor Ñáñez, era sobre estas posibles privatizaciones que pudiera de repente comenzar el régimen para tratar de oxigenar un poco la economía y nosotros tener la falsa percepción de mejoría. Pues en un año, llevamos muchos años muy asfixiados, como usted mejor que nadie lo sabe, con una hiperinflación que ha sido, bueno, quizás de las más longevas, ¿no? También era la inquietud de uno de nuestros oyentes preguntando si precisamente tenemos esta inflación en dólares, pero que si también se estará dando en pesos en la frontera venezolana. Claro. Primero, yo quiero explicar que la inflación no tiene que ver con las monedas. La inflación es un fenómeno económico, la moneda es un fin. No puede haber inflación en dólares en un país que no produce dólares, ni puede haber inflación en pesos en un país que no produce pesos. Lo que ocurre es algo que los economistas llamamos rezago cambiario, es decir, es la velocidad con la cual se devalúa el tipo de cambio y el tema de la hiperinflación existente en la República. Nosotros tenemos 40 meses, Erika y Mingo y la radioaudiencia, con una inflación de 4 dígitos. La inflación cerró el año pasado, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, en más de 2.900 puntos porcentuales. Perdón, profe, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos esa inflación así de 4 dígitos? ¿Y cómo resistimos? Por los venezolanos, ¿cómo resistimos? Si hay otros países en donde la gente por menos inflación de pronto se levanta. Claro, y tumba un gobierno. Bueno, primero vamos a explicar, a responderle a Mingo, ¿por qué tenemos esa hiperinflación? Por un tema de arrogancia. Hay un libro que yo recomiendo de Hayek que se llama La fatal arrogancia, el camino de los errores fatales del socialismo, y el socialismo es un modelo ideológico absolutamente arrogante, irrespetuoso de las máximas y de las lemas básicos de la economía, y esto es un gobierno que ha monetizado el déficit público en que tiene un peso de 30% del Producto Interior Bruto por la vía de la liquidez. Desde luego tenemos esta hiperinflación porque la única causa de la hiperinflación en Venezuela es la monetización del déficit fiscal. La hiperinflación en Venezuela es unicausal y epifenoménica, como definía yo en estos días en una clase a distancia en la Universidad de Carabobo. Unicausal porque depende de la descoordinación de los agregados monetarios. Si ustedes revisan los agregados de liquidez monetaria de M2 del Banco Central, la última semana que tiene publicado el Banco Central, hay un incremento de 10,56% en la expansión de la liquidez monetaria, y esto se debe a que obviamente ellos trasladaron todas las nóminas a la plataforma Patria, pero tienen que seguir produciendo dinero que ya no es inorgánico, sino inyectándolo a la economía y aumentando la repudiabilidad del signo monetario. En Venezuela, Erika y Mingo, circula un billete de 1 millón de bolívares que es incapaz de comprar una hogaza de pan. Ese billete, si le colocamos los 8 ceros, tendría una verificación de 100 billones de bolívares circulando en la economía. Bienvenida entonces la hiperinflación de Zimbabue, bienvenido lo que nos decía Haslam y Lamberti en un libro que recomiendo a la radioaudiencia que se llama Cuando el dinero destruye a las naciones, y es que no puede haber estabilidad económica en un gobierno o en un régimen que ha destruido al dinero como institución social. Desde luego, las expectativas se trasladan a los precios en dólares y a los precios en pesos,
y afectan por este rezago cambiario. Yo no sé si tengo la posibilidad de de compartir pantalla para mostrar unos datos que me gustaría presentar a la audiencia. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos entonces a que me den el privilegio, por favor. Sí. Déjame pedirle. Adelante, ¿cómo hacemos para poner en primer plano al En donde está mi perfil me van a colocar en más el privilegio de compartir pantalla. No, sí, claro. O compartir pantalla. Ya Génesis lo está haciendo. Vamos a compartir pantalla entonces directamente con el profe Carlos Ñáñez, desde donde él genera la imagen y el audio que ustedes están escuchando a través de la entrevista de hoy, que muy amablemente ha aceptado el profesor Carlos Ñáñez. Ahora sí, listo. Bien, vamos a ver. Todavía no tengo el privilegio. Vamos a esperar un minuto. No lo tengo todavía. No, todavía. Ahora, podemos, si ya Génesis está logrando esa función. De todas formas, el rezago, somos la segunda hiperinflación más larga en la historia del planeta, y evidentemente esto genera problemas. Ahora lo puede intentar, profe. Ahora sí, muchísimas gracias. Chévere. Vamos a darle share y ustedes me van a indicar si ven lo que está allí en pantalla. ¿Podemos ampliar, por favor? Sí, ya estamos ampliando. Ahí está. All Allí right. tenemos la conducta del tipo de cambio. ¿Lo pueden ver? Sí, lo estamos viendo en estos momentos. Desde marzo del tabla. 2020 hasta abril del 2021, de 80.743,36 bolívares, pasamos a 2.154.695,34. Eso es una devaluación de 2.568%. La gráfica está acá. Mingo y la audiencia. Miren cómo es la conducta del tipo de cambio. El Banco Central es una torre inútil en el centro de Caracas porque es incapaz de detener esta andanada, porque esto, además de producir inflación, genera una cosa que en economía se llama emisión terciaria de dinero y por ende favorece el desequilibrio del objetivo final de la política monetaria. Ahora vamos con lo de la inflación en dólares. Fíjense ustedes. Claro, pero con relación al Banco Central siempre es la fuente que se consulta, profe. Claro, es la fuente que se consulta de acuerdo a la Constitución del 318 al 320, tiene las cualidades de independencia. Pero es nula, no sirve. Pero no las respeta. Claro, no sirven. Exactamente. Sí. Entonces, usted puede tener en la Constitución escrito lo que le parezca. Así y de es. hecho, el Banco Central en el año 2000 fue muy bien verificado por el grado de la constitucionalidad de sus funciones, pero posteriormente Hugo Chávez utilizó el Banco Central como una caja chica para los gastos de su revolución. Auténtico. Aquí vemos la inflación anualizada del Banco roja. Central de Venezuela. Okay. Aquí vemos el valor de la distorsión de la inflación acumulada. Y aquí vemos la variación del tipo de cambio. Observamos cómo la inflación anualizada es absolutamente superior a la variación del tipo de cambio. Esto delta TC es variación del tipo de cambio. Y el rezago cambiario aquí está planteado. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el rezago cambiario en la última columna con la distorsión acumulada, sí vemos lapsos en los cuales ese valor de la distorsión inflacionaria acumulada está por debajo de la variación del tipo de cambio. Es decir, que la variación del tipo de cambio supera a la inflación acumulada, y la supera por un tema de expectativas, porque no hay confianza. Si seguimos mostrando acá, vemos los datos de enero y febrero. Marzo no lo tenemos publicado y ya lo deberíamos de tener publicado porque la legislación es clara. Al quinto día del cierre del ejercicio económico, el Banco Central debe de publicar esta inflación. Y en enero tenemos esta inflación de 2.666,6, tenemos la distorsión acumulada de 27,7 y tenemos un rezago que es absolutamente inferior a la inflación anualizada, pero 26. que supera a la inflación acumulada. Claro. Para el mes de febrero vemos cómo el rezago del tipo de cambio es inferior
a la distorsión de la inflación acumulada. Estos vaivenes son los que producen las expectativas adaptativas dentro de los agentes económicos en términos de si existe inflación en bolívares, en dólares, en pesos, en rupias o en yuanes. La inflación no es en moneda, la inflación es un fenómeno monetario que utiliza la moneda como fin. Aclarado el punto, yo quiero mostrar acá, voy a quitar mi cara de aquí que no es nada agradable, cómo está la conducta de la liquidez monetaria. Ven cómo aquí se contrajo el 12/3 del 2021 a 0,26%, que era cuando había estabilidad del tipo de cambio en 1,8 millones de dólares millones de bolívares, por dólar, y en la actualidad se perdió ese control y se perdió por dos razones. La amarra del tipo el impuesto sobre la renta se perdió porque ya se pagó el impuesto sobre la renta en bolívares, claro, y tuvieron que expandir gasto público a los fines y medios de poder cumplir con la serie de compromisos y baterías que tiene este gobierno. Para mí no es ninguna sorpresa que el gobierno tenga pensado la venta o privatización de empresas estratégicas del Estado. Dicho sea de paso, todas están quebradas. Las prestadoras de servicios, las prestadoras de servicios de agua, las prestadoras de energía eléctrica, las empresas petroleras, las empresas siderúrgicas. O sea, Venezuela no exhibe en la actualidad ningún síntoma de recuperación económica. Este es el peor gobierno en la historia económica de Venezuela. En estos días hacíamos el ejercicio, un grupo de profesores de la Cátedra de Historia, para ver si esto se parecía al gobierno de Julián Castro, que fue el que nos llevó a la guerra federal, y es que el nivel de daño antropológico que tiene la sociedad venezolana es incomparable. El gobierno de Maduro no exhibe absolutamente nada, sino los pilotes de un tren que nunca arrancó y que demuestran evidentemente el grado de extravío, de corrupción, de caquistocracia y de cacocracia que hay en el país. Caquistocracia es el gobierno de los peores y cacocracia es el gobierno de las mafias que da aval o allana el camino lingüístico para que muchos académicos, dentro de ellos el profesor José Rafael Herrera y mi persona, llamemos a este gobierno una coalición de corte gangsteril para el ejercicio del poder. O volver a usar el símil de la muchacha que parió en Guárico, en Tucupido, en una gandola para transportar ganado. Profesor, se nos ha agotado el tiempo, de hecho estamos pasados, pero más claro no canta un gallo. De verdad, excelente. Muchas esta gracias. Explicación. Estupenda la explicación del profesor Ñañez. Y nos permite consultarle de nuevo en breve, profe. Será hasta pronto. Un gran abrazo. Amigos, todo lo conversado hoy acá, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios.